Hola, habla Mauricio Paredes, ingeniero Geomansor, ingeniero de soporte de la empresa Geocom. Y en esta ocasión, este video tratará sobre la transformación de coordenadas en una proyección UTM, coordenadas en WG74, a una proyección PTL. Ya, por lo tanto, nosotros, bueno, lo que contamos acá será con una carpeta donde tenemos el job. Ya, esto lo realizaremos en Trimble Business Center, pero primero necesitamos obtener las coordenadas en latitud y longitud para poder definir los parámetros que utilizaremos en esta proyección PTL. Recordemos que la proyección PTL es una proyección que se adapta mucho mejor, entregando resultados mucho más representativos, por así decirlo, en cuanto a la superficie terrestre. Si nosotros después vamos a utilizar estaciones totales, por ejemplo, en este caso la diferencia entre la proyección UTM generada por un GPS y las mediciones con estaciones totales ya se anulan. Ya en este caso ya podríamos estar hablando de un trabajo con GPS y con estación total al mismo tiempo, por así decirlo, que sean totalmente complementarios. Por lo tanto, nosotros, como les decía, tenemos un trabajo hecho en Triple Access con un GPS, un levantamiento hecho con la función RTK. Y este levantamiento nosotros tenemos que exportarlo, pero no exportarlo en la proyección UTM, sino que exportarlo en latitud y longitud para así definir estos parámetros, ya que la proyección UTM, para poder definirla necesitamos ciertos parámetros, los cuales los veremos más adelante. Entonces, una vez que ya tenemos el trabajo abierto, en este caso es levantamiento RTK, ese es su nombre, podemos revisarlo en el mapa, tenemos los puntos. Una vez que ya está abierto, podemos dirigirnos a trabajos y exportarlo. Pero como yo les decía, en este caso no vamos a exportar como en el formato de la proyección UTM, sino que vamos a exportar con latitud y longitud. Y para eso nosotros debemos entrar a exportar con formato personalizado y escoger el formato que queremos que nuestro archivo se genere. En este caso se va a hacer en CSV, WG74 y coordenadas en latitud y longitud. Luego de esto, al igual que la otra exportación, nos aparecerá el nombre del archivo .csv, será la extensión, y en esta carpeta le indicamos dónde lo dejaremos. No queremos ver el archivo creado, también debemos poner estas dos opciones en no. Entonces, aceptamos y dice transferencia finalizada. Luego ya de haber sacado el trabajo, de exportar, perdón, nosotros conectamos la colectora, como bien saben, y podemos obtener el archivo que nosotros generamos ahora. En este caso, el archivo yo lo generé en esta carpeta, transformación PTL, donde tengo también guardado el job, y vamos a revisar en este caso nuestras coordenadas. Si fijan, se descargaron latitud, longitud, altura elipsoidal, la descripción y además el signo representando al lugar donde nosotros estamos. Entonces, como yo les decía, vamos a calcular los parámetros de nuestra proyección PTL, y para eso lo vamos a hacer aquí mismo en el Excel, ¿ya? Entonces, los parámetros son 5 parámetros definidos, los cuales se tratan del meridiano central, el falso este, bueno, de esa forma, falso norte, la altura del proyecto y la constante KAT, el factor de escala en ese caso. Entonces, nosotros para calcular el meridiano central necesitamos, bueno, estos son parámetros
totalmente arbitrario, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros generamos un PTL, no necesariamente tiene que ser igual a un PTL de otra persona que también lo genere para la misma zona, ¿ya? Entonces, el meridiano central tiene que ir, bueno, va a ir justamente al centro y tiene que contemplar 30 minutos hacia la derecha, hacia el este y 30 minutos hacia el oeste. Entonces, estos 30 minutos hacia el este y al oeste que contempla el meridiano, bueno, la proyección más que nada, tienen que contener a todo nuestro proyecto. ¿Ya? En el caso de que no fuese así, tendríamos que generar dos PTL y tener que dividir el proyecto en dos. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que veremos va a ser la definición del meridiano central. Y ese meridiano central tenemos que basarnos en las coordenadas que se nos presenten en el proyecto. En este caso, el proyecto iba de norte a sur, por lo tanto no se observan mayores diferencias entre las coordenadas que obtuvimos en cuanto a la longitud, que es lo que define el meridiano central. Como pueden ver, yo una técnica que tengo es calcular el máximo de la longitud y calcular el mínimo, restarlos y asegurarme de que esto sea menor a 1 grado. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a calcular el máximo primero. Y vamos a calcular el mínimo. Entonces, como se fijan, no contempla más de 1 grado ya a simple vista. Si no estuviese claro, podrían hacer la resta, pero como ya pueden ver, no contempla más de 1 grado y se está moviendo entre los 70.3 grados alrededor. Por lo tanto, ya podríamos definir nuestro meridiano central, el cual puede ser cualquier longitud, pero sin embargo se recomienda que ojalá fuesen números cerrados, por ejemplo 70, 71 o quizás 70, 70.5, 71, 71.5, así, etc. En este caso, como estamos más cerca del 70.5, lo definiremos de esa forma. Entonces, será menos 70.5. Esto quiere decir lo mismo que, voy a anotar al lado, 70 grados y 30 minutos. En este caso nos vamos a guiar por esta notación decimal, 70.5 grados, negativo. Falso este está definido, esto no es arbitrario, esto está definido y es 200.000. Al igual que en la proyección UTM, que en ese caso sería 500.000, en este caso es 200.000, dado que es una proyección mucho más acotada y más localizada al lugar donde nosotros estamos trabajando. Por otra parte tenemos el falso norte, que también está definido, y en este caso es 7 millones, a diferencia del UTM, que es 10 millones. Ya, altura de proyecto. La altura de proyecto, yo les hablaba del meridiano central y de la longitud de nuestra proyección, la cual no podía exceder 1 grado. En cuanto a cotas o a desniveles, también tenemos una limitación. En este caso, el desnivel no puede superar a 600 metros para trabajos de ingeniería o a 300 metros para trabajos de alta precisión. Por lo tanto, tenemos que también, al igual que la longitud, ver si es que nuestro proyecto está contemplado dentro de un desnivel de 600 metros. Si no, también debiésemos partir nuestro proyecto en dos y hacer un PTL para cada sección, por así decirlo. Entonces, calcularé el máximo, en este caso, de la altura. Y el mínimo.
un pequeño error. Y para asegurarme, bueno, ya se ve a simple vista, pero puedo generar la resta para saber, estar seguro de que se contempla dentro de los 600 metros. Es obvio, pero para que ustedes puedan verlo, lo haré de la misma forma. Entonces, bueno, independiente de que sea negativo o positivo, tenemos que en este caso hay un desnivel de 10 metros, casi 11 metros. Obviamente esto no era necesario en este caso, en esta ocasión, pero para que ustedes puedan ver, de esa forma yo sé el desnivel y me puedo asegurar de que mi proyección que estoy definiendo esté dentro de los parámetros que se solicitan. Por lo tanto, viendo más o menos la altura que está utilizando, podríamos también definirlo nosotros de forma arbitraria. Obviamente, la altura del proyecto, en este caso, puede ser desde 600, 500, siempre que esto contemple el proyecto. Si yo ocupo 700, tendré 300 metros hacia abajo y 300 metros hacia arriba contemplando mi proyecto. Por lo tanto, en este caso, pondré 700 y el límite como yo les digo, el límite de mi proyección va a ser 300 metros hacia arriba, o sea, 1000, la cota 1000, y 300 metros hacia abajo, la cota 400. Claramente, nuestro proyecto está dentro de eso, por lo tanto, la definición de la altura del proyecto es correcta. En cuanto a la constante h, en cuanto al factor de escala, la KH, nosotros lo vamos a definir de la siguiente forma. Esto va a ser la suma de la altura del proyecto con el radio de la Tierra. El radio de la Tierra yo ocupo 6.378.000 metros. Y todo eso, toda esa suma, dividido por el mismo radio de la Tierra. Por lo tanto nos va a dar un número muy cercano al 1, ¿ya? Muy cercano al 1, que en este caso es ese. Y bueno, con eso ya tenemos la definición de nuestros 5 parámetros: meridiano central, falso este, falso norte, altura del proyecto y el factor de escala. Entonces con estos datos nosotros ya podemos ingresarlo en el Trimble Business Center para poder definir o transformar las coordenadas que ya las tenemos en UTM, transformarlas a nuestra nueva proyección local PTL. Por lo tanto, nosotros vamos, yo ya tengo abierto aquí el TS, recordar, siempre, como siempre lo recuerdo, insertar la llave antes de echar a correr el programa. Entonces nosotros ya en la pantalla de bienvenida nosotros vamos a iniciar un nuevo proyecto y le vamos a decir plantilla en blanco. Recuerden que tenemos el job y cada vez que nosotros importamos un job a este programa, este ya viene con una definición. Nosotros necesitábamos hacer una definición, configurar la definición del sistema de coordenadas al momento de haber generado el trabajo, de haber hecho el levantamiento. Por lo tanto, ya el job ya trae la definición en su información. Ocupamos plantilla en blanco. Voy a abrir la carpeta donde tengo el job y lo arrastro simplemente. Fíjense en la grilla, que la grilla no está definida el sistema de coordenadas. Y bueno, meterá eso, decir no. Y el levantamiento se genera luego de eso. Entonces aquí podemos ver que tenemos la base en ese lugar y se hicieron distintas mediciones a los puntos y podemos ver también los vectores que utiliza el programa o que más o menos representa el programa para poder formarse, donde se forman los puntos, donde se miden los puntos. ¿Ya? Estos vectores de repente son incómodos para la vista,
en este programa, por lo tanto nosotros podemos desactivarlos. No es necesario borrarlos, ya dado que si los borramos, el proyecto no se va a recalcular, porque ya se va a perder la información, los datos crudos que nosotros tenemos en el job. Entonces se generalizaría que el proyecto no se recalcule. Entonces vamos a administrador de filtros y de vista, ¿ya? Y buscamos vector RTK, lo desactivamos y esto desaparece. Entonces ahí podemos observar los puntos ya por separado cada uno. Entonces ya teniendo esto, nosotros podemos configurar ya el sistema de coordenadas, y que sería en este caso la proyección PTL. Para eso tenemos dos opciones, irnos desde opciones de configuración del proyecto o directamente de acá de cambiar sistema de coordenadas. Entonces entramos ahí y en este caso seleccionaremos proyección predeterminada, Mercator Transversal, y muchas veces les aparecerá de esta forma. Ya con eso activado, calcular los parámetros de proyección de forma automática. Eso no debe ser, tienen que desactivarlo para poder ingresar la longitud central, que va a ser lo mismo que el meridiano central. Entonces, recordando que podemos revisar nuestra planilla Excel, meridiano central menos 70.5, eso es lo mismo que decir oeste, como indica ahí, 70 grados y 30 minutos. Falso este, ya lo sabíamos, es 200.000. Falso norte, 7 millones. Y el factor de escala lo voy a copiar desde acá. Y lo pego acá. Entonces lo demás ya tiene que estar todo tal cual. Presiono siguiente. Ustedes escogen si es que desean ocupar un modelo geoidal o si prefieren sin modelo geoidal. Yo lo voy a dejar sin modelo geoidal y finalizar. Entonces, bueno, una vez que hacen esto se va a recalcular automáticamente. Si es que no llegas a hacerlo, presiona el botón de acá, calcular proyecto. Entonces ahí se va a calcular nuevamente, a recalcular, por así decirlo. Entonces, hasta ahora ya tenemos las coordenadas transformadas. Pueden fijarse en la grilla. La grilla antes estaba referida a UTM, o sea, el orden del norte del orden de los 6 millones más o menos, y 300.000 en el este. En este caso cambia, tenemos los 190.000 y los 3 millones en el norte. Por lo tanto, vamos a exportar las coordenadas. Y para eso lo vamos a hacer desde acá. Exportar. Buscamos la pestaña personalizado y utilizamos el formato que a ustedes más le acomoden. Podría ser punto norte-este, elevación. Presionamos en opciones, seleccionamos todo. Le damos un nombre al archivo. Y en este botón nosotros escogemos la dirección donde dejaremos nuestras nuevas coordenadas, nuestro archivo CSV. Entonces yo tengo una carpeta como les había mostrado, transformación PTL, la guardaré ahí. Y finalmente le dicen exportar. Entonces voy a minimizar, voy a la carpeta y pueden ver el archivo. Voy a abrir y se va a generar de esta forma. Claro, el 1 y el 2 eran puntos que estaban eliminados, por lo tanto no van a aparecer, pero ustedes solamente los tienen que borrar. Lo demás, como pueden ver, tenemos coordenadas en el norte, en el orden de los 3 millones y 200.000 más o menos, 193.000 porque estaba cerca de meridiano central o cerca del, bueno, esto ya tiene que ver con la longitud que tiene nuestra proyección, que no es muy bien acotada, como ustedes pudieron entender. Entonces, tenemos ya el PTL listo, nuestras coordenadas, y de eso se trata el video que les quería mostrar. Hasta luego.